Conozco a muchos de los que están acá. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Así está como amplio el tema. Bueno, primero gracias a Alumni, a todo el equipo por invitarme acá como profe de la casa a tener esta charla con Cachito y con Delphi, que tuvimos recién una previa muy linda. Estábamos charlando. Y quiero decir que soy la envidia de casi todas mis sobrinas que juegan al hockey, que no pueden creer que esté acá sentado con ellos dos, digamos, pero a ver, cuando pensamos en esta conversación, pensamos en la idea de trayectorias profesionales, ¿no? ¿Qué significa nuestras trayectorias profesionales? Todos trabajamos en las empresas en las que trabajamos y tenemos como una trayectoria. Y ellos, digamos, tienen su trayectoria que viene más del deporte, pero es una trayectoria profesional en sí. Entonces, trabajar con esta analogía con personas exitosas en su rubro, ¿no? Delphi fue en 2007 la mejor jugadora del mundo, fue capitana de las Leonas, jugó en las Leonas 13 años, hoy sigue jugando al hockey, entrena, da charlas. Cachito, bueno, todos lo conocen, digamos, ganó medallas olímpicas, hoy está trabajando con las Diablas de Chile en toda la etapa formativa y es una eminencia no solamente en temas de hockey, sino en cómo armar equipos, desarrollar equipos, coachar y mentorear. Así que tenemos a dos personas con una trayectoria muy, muy grande. Y lo primero que les quería preguntar y jugar con esta analogía es si tuviesen que contarnos un poquito qué los trajo hasta acá, cómo encontraron o qué encontraron el hockey en el deporte, en la selección, tanto como head coach como jugadora. ¿Qué los trajo hasta acá? ¿Cómo describirían brevemente su trayectoria profesional? Bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer por la invitación a toda la gente del IAE. Kidu, gracias por la presentación. Mariano Pelufo también. Y bueno, muy agradecida de estar acá compartiendo con todos ustedes. La verdad que hay un montón de gente. Recién hablaba con Cacho y le digo, mirá que hay un montón de personas. Así que nada, espero que disfruten del evento, del momento y poder conversar un ratito y hacer estas analogías, ¿no? Del deporte y las empresas y los negocios. Bueno, contestando un poco la primera pregunta, creo que a mí lo que me llevó a tener por ahí toda esta carrera, que por ahí Kidu habla más sobre los logros finales, empezó con el deseo propio de disfrutar muchísimo y estar enamorada y apasionada del hockey. Empecé a jugar al hockey desde muy chiquita, a los 5 o 6 años en el Club Banco Provincia. Sigo jugando hoy mismo en el mismo club. Mañana sábado tengo partido, así que sigo en actividad y sigo haciéndolo en los colores donde crecí. Y lo primero que me motivó fue eso, ¿no? Fue la pasión que me generaba al comienzo y después esa pasión se convirtió en disciplina también, ¿no? Porque fue un camino de mucha entrega, de mucho entrenamiento, de mucha disciplina, de mucho compromiso, de elecciones más conscientes, pero siempre impulsada por la pasión, por el disfrute, por la alegría que me generaba y que me sigue generando jugar al hockey. Así que un poquito es eso. Buenas tardes, qué lindo estar con ustedes en esta jornada tan especial y gracias por habernos invitado. ¿Y qué me trajo hasta aquí? De muy chico, cuando estaba en la escuela, era hiperkinético. Me gustaba preguntar mucho y me gustaba la competencia. Pero sobre todo me gustaba jugar. Me daba cuenta que cuando jugamos empiezan a aparecer un montón de emociones. Y quería seguir jugando. Y descubría que podía ganar, podía perder, podía ser aceptado, rechazado. Y todas esas situaciones me generaban emociones. Y encontré en el deporte desde muy chico, en el Club Ciudad de Buenos Aires, una posibilidad de desarrollo cognitivo
desarrollo espiritual y desarrollo físico. Y encontré en un deporte que era el hockey, que cuando tenía 8 años iba por varios deportes donde me probé al fútbol y no me dio el Pinet, me probé al tenis y no me aceptaron, quise jugar al básquet, pero no me daba la altura, y una vez me encontré en el club con unos muchachos de hockey y un entrenador que me invitó a ser parte del entrenamiento sin probarme. No había una prueba si era bueno o no, simplemente si tenía ganas de compartir un espacio con otros chicos. Y eso me marcó para toda la vida. Encima, después del entrenamiento, nos regalaron unos sanguchitos y una coca, que era un tercer tiempo. Y a partir de ahí, y para siempre le voy a agradecer al hockey, que tuve la posibilidad de desarrollarme con amigos, con profesores, entrenadores en ese caso, que nos hicieron amar lo que hacíamos. Tuve la suerte en un momento de encontrarme con quien era el Hugo Porta del hockey, que era Marcelo Garrafo, y él nos entrenó y nos invitó a un sueño grande, jugar con él en la primera de nuestro club y en el seleccionado. De toda esa camada de chicos, el 60% pudo jugar con él. Y de ahí vino algo que para mí me marcó. Ese entrenador vio que a mí me gustaba la docencia, que a mí me gustaba crear ejercicios, y me dijo: vos sos un entrenador dentro de la cancha. Y me dio ese rol a los 15 años. Y yo me lo tomé en serio. A los 16 estaba entrenando equipos, ayudándolo a él en el club, y a los 19 estaba entrenando equipos de damas, siendo muy chico, una primera división. Y ahí empecé mi vocación, que era más fuerte que el deporte. Pude jugar en el seleccionado argentino, pero fundamentalmente decidí ser un entrenador humano en el deporte y en la vida. Porque encontraba que a través del deporte podíamos desarrollarnos humanamente y podía ser una universidad de vida. O sea que vengo acá y un día me di cuenta que no solo quería ser entrenador de alta competencia, quería ser un entrenador humano en la alta competencia del deporte y de la vida. Bueno, muy bueno. Nosotros, Delphi, contra Cachito no vamos a competir, digamos, ¿no? Vamos a hacer preguntas. Gracias. A ver, quizá, Delphi, te quería hacer una pregunta porque, siguiendo con esto de la analogía, uno tiene como el equipo, el head coach o el entrenador que está afuera y como coordena, y adentro de la cancha tenés al capitán. El capitán es como un primus inter pares, ¿no? Es como que es un jugador más, pero tiene un rol. A veces en el deporte ustedes son muy chicas, capitanes, tienen que tomar ese liderazgo. Te quería preguntar cómo fue que descubriste que podías ser capitana, si fue algo que te pidieron y que vos tomaste, y cómo fue tu experiencia de ser capitana con tu propio estilo y, entre comillas, liderar a tus pares, que en este caso eran tu equipo, ¿no? En la alta competencia. Bueno, sí, la realidad, yo entré a las Leonas de muy chica, a los 18, 19 años ya estaba entrenando con la selección, y es como todos los procesos de la vida, ¿no? Me tocó 13 años jugar en el seleccionado, en los que fui viviendo distintas etapas. Como dije, empecé desde muy chiquita al principio, mirando, y creo que eso fue algo que me marcó, ¿no? El mirar, el escuchar y el entender muchas cosas, porque bueno, Cacho fue entrenador de las Leonas durante muchos años y bien lo vas a ver. Hay cosas que en las Leonas no te dicen, que vos ya mirando, entendiendo, estando presente, las tenés que enganchar. Y hay otras que sí se transmiten, ¿no? Entonces creo que fui bastante inteligente
en desde chiquita prestarle atención, y porque también es esto, ¿no? El amor y la pasión y el fanatismo de prestar atención a lo que hacían las más grandes. Una camada de nombres, de leyendas, de leonas con todas las letras. Y ahí empezás a aprender, empezás a hacer tu camino. Me tocó después empezar a jugar de suplente, porque era mis primeros años. Después me tocó ser titular. Y en esa medida que uno iba creciendo, pasando, me llegó por ahí el momento de ser capitán en el 2017. La verdad, era capitán en mi club, porque creo que eso también, ¿no? La mayoría de los capitanes tienen esa cosa innata, ¿no? Que te lleva a veces a por ahí en el club llevar adelante, ser el líder, tener la cinta, pero no es que estaba en las Leonas diciendo quiero ser capitana o fui a proponerme o nada. El entrenador eligió porque así lo consideraba en ese momento y bueno, fui capitana junto con Belén Suchi, la arquera de las Leonas. Fuimos las dos capitanas del equipo. Y nadie te enseña tampoco, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer un capitán? Creo que el trabajo recorrido o el trabajo hecho en todos esos años de madurez, de aprender, de prestar atención, de escuchar, de ser piola, porque cuando sos chiquita las más grandes te aconsejan. Después está es como los padres, ¿no? Vienen y te dicen, por la derecha, bueno, es por la derecha. Es cuestión de uno después de entender el mensaje o no. Entonces, creo que un poco fue la experiencia vivida y después está la impronta de uno, ¿no? Yo por ahí me considero que cuando me tocó ser capitana, mi modo fue por el ejemplo, capaz. No fue por ahí tanto de decirte, no, tenés que hacer esto o lo otro. No, yo trataba de correr las pasadas y matarme y ser la primera, entrenar y dejar la vida, en los partidos dejar la vida también. O sea, creo que fue más por ese lado. Y después, bueno, está el toque de cada uno en lo personal, ¿no? De llevar ese estilo. Pero nada, fue un orgullo, fue una responsabilidad también, porque uno se siente responsable de que todo el mundo, que esto también lo fui aprendiendo en el camino, ¿no? O sea, yo quería que todo el mundo esté bien, pero es muy difícil que 18 personas en un mismo momento estén todos contentos, porque hay gente que no va a jugar, gente que va a quedar de mountain player, gente que va a jugar muchos minutos, gente que va a estar lesionada. Entonces, en ese afán también por ahí de esto de, bueno, quiero que todos estén bien, que todos estén, te perdés un poco. Pero creo que también con la ayuda de algo importante hoy en día, que es el tema del coaching, de la psicología y demás, tuvimos también distintos roles de gente importante, como fue Nelly Giscafré en su momento, que nos pudo guiar y dar algunas herramientas para llevar esos momentos. Así que como líder creo que está buenísimo tomar ese rol, pero también tener la humildad de decir, che, yo también necesito ayuda, ¿no? O sea, vamos para adelante, comando este barco, pero necesito de todos ustedes en distintas áreas. Y creo que eso también, conforma un equipo y bueno, y traté de hacerlo desde ese estilo. Con errores y virtudes y todo, ¿no? Pero bueno, esa fue mi manera. Cachito, hoy a la mañana estaba dando clase en un DPM, que es un programa que nosotros tenemos acá para dirección de pequeña y mediana empresa, pymes, y alguien me dijo, ¿cómo hago para elegir un buen gerente? Porque todos los que elijo me sale mal. Y le digo, bueno, mira, hoy lo tengo a Cachito que eligió en general buenas capitanas, digamos. ¿Cómo elegís un capitán de un equipo? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que mirás? ¿Lo sentís? ¿Tenés algún tipo de criterio? ¿Querés premiar a alguien? ¿Cómo manejás eso de elegir a quién va a ser el capitán? Bueno, primero quiero contarles una cosita de Delphi. Tenía 11 años y en ese momento entrenaba a las Leonas junto con Gabriel Minadeo y fuimos a la casa de la familia de Delphi, que Gabriel Minadeo era muy amigo de su papá y de su mamá, de la familia, y yo tuve la suerte de disfrutar un asado. Y Delphi tenía 11 años. Y cuando ella decía que escuchaba, estábamos en la mesa hablando y sus ojitos en todo momento eran ojitos muy vivaces y que ya predecían lo que quería. Me acuerdo que cuando terminó ese día, le dije a Gaby, Delphi tiene ojos de leona.
ya es leona. Y no importa cuándo la van a llamar, pero ya es leona del deporte. Ya esa leona de la vida está. Y todo eso que comentabas, Delphi, de tu capacidad de ver, de imaginar, de tener visión, ya estaba de chiquitita. Yo no me lo olvido más eso. Eso quería compartirlo. Bueno, ahora, ¿cómo elegir a un gerente, un capitán? ¿Cómo elegir al capitán que está dentro de cada persona? Creo que ese es el desafío más grande en la conducción, en el liderazgo, en el compartir un equipo. ¿Cómo encontrar ese capitán que hay en cada persona? ¿Cómo encontrar a ese líder que hay en cada persona? Yo no tengo dudas que dentro de cada persona habita un líder que está esperando que le den posibilidad de que salga de la jaula. A veces la jaula propia, porque muchas veces la persona es la que no reconoce, todavía no se está dando el espacio para reconocer ese líder que lo está esperando. Primer punto. Segundo, muchas veces vemos el liderazgo desde el observador del que tiene que elegir. Y se pierden muchos líderes porque el que elige solo con una tendencia. Creo que el desafío más grande es poder descubrir a cada capitán potencial, a cada campeón interno que está esperando y poder generar espacios para que se desarrolle. Después la elección del capitán no solo va a depender del entrenador, va a depender de lo que necesita el sistema en ese momento. Hay momentos que el sistema necesita determinadas capitanías y hay otros momentos otras. Pero lo más importante es que se descubran, que es dejar de cubrir todos los capitanes posibles y que cada persona pueda entregar ese oro que tiene dentro. ¿Y qué significa? Muchas veces los equipos quieren conseguir todo el oro que hay en juego, a ver quién consigue más oro que el otro. Lo importante es que se puedan descubrir el oro potencial de cada persona para que se genere liderazgo colectivo. Y después vamos a tener muchas posibilidades de elegir un capitán o dos capitanes. La preocupación es quién es el capitán, quién es el líder. Creo que la preocupación es que empiece a haber liderazgo. Esa es lo que he aprendido de los equipos. Vamos a descubrir capitanes. Y tengo ahí una pregunta para ambos, que tiene que ver con otro dolor que nos traen todo el tiempo a las aulas, que es cómo trabajamos las distintas generaciones. Vos, Delphi, digamos, dentro de un equipo que estás jugando hoy, debe ser de las más grandes, y vos también hoy, Cachito, te toca entrenar de M19 para abajo, o sea que están muy en contacto con chicas quizá de 20, 21 años, y hay como muchos mitos de cómo son las nuevas generaciones, cómo se comportan, es distinto, es algo... ¿Hay algo alguna reflexión de lo que significa convivir en un mismo equipo con distintas generaciones? Sí, sin duda, creo que, bueno, a lo largo de mi carrera me tocó pasar por un montón de generaciones. Creo que hoy día puedo decir que el hockey me dio amigas que tienen hoy 46, 47 años y tengo amigas que tienen 19, 20 años. O sea, hay una gama y cantidad de gente en ese medio que eso te lo da las generaciones, ¿no? El club, el estar jugando tantos años o por ahí en las Leonas, que
estuve desde muy chiquita y pasé por muchas camadas también. Y es verdad, cambian las camadas, cambian las generaciones, sobre todo, por ahí esto Cacho lo va a poder explicar un poco mejor, pero también desde el rol del entrenador, ¿no? Cómo llegarle a chicas de hoy de 19, 20 años no es la misma que a chicas de cuando yo tenía 20 años. Y a mí por ahí en el club, que es el lugar donde hoy estoy y paso más tiempo y sigo jugando y en contacto con muchas de ellas, soy la más grande del equipo, tengo 36 años, sigo corriendo con las de 19, pero es verdad que son distintas a veces. Hay que encontrar en esos grupos o en esos equipos, en este caso mi club Banco Provincia, cómo llegarles. Y yo creo que después de compartir entrenamientos, compartir espacios afuera de la cancha también, empezás a conocer cómo se le llega a ese equipo. Es verdad que las generaciones cambiaron, que por ahí hay mucho más celular, mucho más digital, pero yo creo que también el humano sigue siendo humano y las cosas que lo conectan al humano siguen siendo las mismas por ahí. Ayer jueves nos quedamos a comer ahí después de entrenar y dijimos, todos los celulares se guardan y la charla aparece, la conexión se genera. Entonces, más allá de las generaciones distintas o estos títulos y etiquetas que aparecen, que es verdad porque hay un montón de cosas que influyen para que se vaya modificando, ¿no? Las charlas o los diálogos o la tecnología en el medio o la inteligencia artificial o todas esas cosas que van apareciendo, pero en definitiva el humano sigue siendo humano. Entonces creo que es un desafío como líderes o como entrenadores o como miembros de equipos el entender cómo conectarse en esos valores que siguen estando, ya sea en el deporte, ya sea en las empresas, porque en definitiva eso humano está. Por ahí está más apagado, por ahí está más abajo, pero está. Muy bueno. Cachito, ¿querés contarnos cómo ves a las nuevas generaciones? Si hay algo distinto o no. Digamos, porque vos estás con chicas entrenando en Chile. Bueno, a mí me encanta que sea distinto y que aparezcan nuevos desafíos. Cuando escuchaba a Delphi, creo que la responsabilidad más grande son de las camadas más grandes. Hoy como entrenador, antes era muy, muy jovencito y a las personas que entrenaba eran más grandes. Hoy me toca ser el más grande. ¿Cómo aprendí cuando era chico? Escuchando y con el respeto que tenían personas que tenían mucho más experiencia, habilitaron la posibilidad de que las lidere. Entonces hoy, ¿qué debo hacer? Aprender, tener espíritu aprendiz. El problema de cuando vas teniendo más experiencia, que te conviertas en un experimentado, que ya lo sabe todo. Yo pienso que lo que hay que aprender con H de cada camada, aprender de una chiquita de 14, de 16, de 18, de 20, de 30, escuchar y no querer enseñarle, habilitar espacios de aprendizaje, que es diferente. Entonces te tenés que sentar con esa persona que le gusta estar con el celular y decirle, a ver, contame de esa magia que tenés con el celular. Contame qué te gusta, cómo te gusta, cuáles son las cosas que te entusiasman, el tipo de entrenamiento que te aburre, cuáles son las cosas que te despiertan ganas de venir. Háblame de tu música, háblame de cómo harías un entrenamiento. Yo estoy haciendo un entrenamiento, ¿cómo lo mejorarías? Estamos dando una charla de video. ¿Cómo harías esta charla de video vos? A ver, hacela, enséñame. ¿Cómo te gusta que te hable? ¿Cómo no te gusta? ¿Cuáles son las cosas que te hace perder confianza? ¿Y cuáles son las cosas que te dan confianza? Muchas veces, cuando vamos creciendo, pensamos que tenemos la receta
para dar confianza. Y es al revés. Contame qué te da confianza y qué no. El gran problema de la experiencia es dejar de ser experiencia. ¿Qué significa esto? Hoy quiero experimentar y quiero tener una persona que tenga 70 años de cuerpo técnico. En River tenía una persona que se llamaba Otto de Vilmar, tenía 82 años en aquel momento y tenía como compañero de equipo un entrenador de 19 y personas también de 30, de 40. Yo creo que lo que tenemos que tener es espíritu aprendiz. Por eso, cuando hablaba de liderazgo, hoy se enseña a ser líder. Lo que tenemos que aprender es a construir liderazgo, que es muy diferente. Muy bueno, gracias. Sí, estaba pensando de cómo generar la curiosidad, ¿no? Cómo en vez de ver la diferencia en las actitudes, en el uso del celular, como una barrera, sino como una apertura a un mundo que yo no conozco, y cómo ser curioso y acercarme más desde la pregunta que desde el juicio. Y como vos decías, Cachito, está bueno invitarlo a ser parte de tu mundo. ¿Cómo harías vos esto? Y crear como ese espacio. A ver, en esto de las trayectorias, ambos, quizás soy injusto, pero digo, si uno lo ve solo desde el éxito profesional, tuvieron como un pico alto, porque fuiste campeona, porque estuviste con las Leonas, porque fuiste capitana. Después sigue tu vida profesional. Vos, Cachito, también tuviste tu pico, ganar medallas olímpicas, no porque lo que hagan hoy no sea importante o valga, pero decís, bueno, ¿cómo gestiono esos picos y valles en mi carrera? ¿Cómo sigo conectado con la pasión luego de que pasan todos esos aplausos o ese mundo, ¿no? Si eso es así, digamos, ¿cómo lo gestionaron? Bueno, creo que en tu pregunta está un poco la respuesta, ¿no? Si vos, o por lo menos yo hablo en este caso, si yo mi carrera la hice por esos aplausos, ¿qué hice? ¿Cómo desperdicié mi tiempo? Porque los aplausos están hoy, como vos decís, porque campeonas, porque leonas, porque tantos años. Y después cuando dejás esa etapa, que desaparecen y ya no vale lo que uno hace, me parece que ahí está la respuesta. Creo que en la esencia, el por qué lo hice o por qué lo llevé adelante fue porque me apasionaba, porque lo disfrutaba, porque sigo amando jugar al hockey. Y creo que así cuando uno está en la cima no es el mejor del mundo y así cuando uno no está siendo el campeón no es el peor de todos. Creo que es un trabajo interno, obviamente, pero está en la clave esa, ¿no? En la clave de ¿por qué lo hiciste? ¿Lo hiciste por los aplausos? ¿Lo hiciste para ser el uno? ¿Lo hiciste por el éxito? Yo personalmente no lo hice por nada de eso. Creo que por ahí cacho la anécdota que contó cuando compartimos ese asado y yo era muy chiquita. Yo vino a mi casa el entrenador de las Leonas a comer un asado y te imaginás que mis ojitos brillaban porque yo decía, yo quiero jugar en ese equipo en algún momento de mi vida. Ya tenía un póster en mi habitación, me acuerdo de Maya Isea, que me iba a dormir todas las noches, cerraba la puerta y me iba a dormir con esa imagen. Entonces, creo que cuando uno hace las cosas con el corazón o lo disfruta o sigue lo que le sueña, ¿no? Porque qué dichosos somos todos los que tenemos un sueño y apostamos por eso. Porque yo por ahí en mi carrera hoy ves todos esos aplausos o reconocimientos, pero yo empecé jugando en mi club de toda la vida, que jugábamos en la categoría C, que no nos conocía nadie, a mí no me conocía nadie. Y las cosas fueron pasando por eso, por voluntad, por disciplina, por amor, por sueños, por compromiso. Y nunca lo hice por los aplausos. Lo hice por sueños propios y por un día poder decir, jugué en las Leonas, me puse la camiseta argentina. Y me han preguntado muchas veces, che, ¿pero vos soñabas con ser la mejor jugadora del mundo en el 2017? No, yo lo único que soñé con toda la fuerza de mi corazón fue ponerme la camiseta argentina. Quería ser una leona, jugar dentro de la cancha con las Leonas y ser una de ellas. Y la verdad que es un desafío por ahí cuando salís de ese mundo, de ese sistema, porque es uno lo que ama. Pero después voy al club
y yo sigo jugando al hockey, sigo corriendo detrás de una pelota, sigo compartiendo con mis amigas. Entonces, la pasión sigue estando, el disfrute sigue estando, los aplausos siguen estando porque vienen de la familia, de los que están con uno, de los amigos. Y lo principal es eso, me parece que encarar los sueños y encarar lo que uno quiere hacer por lo que lo motiva y por lo que lo llena, no por si va a haber aplausos al final que te hagan vivir de ese reconocimiento nada más. Gracias, Delphi. ¿Querés usar este que no sé? Dale, usa ese, sí. El reconocimiento más noble, más auténtico, más puro, no es el reconocimiento por el resultado obtenido. El reconocimiento de verdad es por cuando reconocen lo que estás haciendo en el camino para lograr. Hoy yo encuentro en el universo humano que me parece que es una conducta que lo va a llevar al descenso de la confianza, se va a frustrar, al descenso del relacionamiento, que es ser el uno, ser mejor que los demás, ser mejor que todos. Y si ese es el fin último, no vamos a ir todos al descenso. Lo que no quiere decir que juegues para ganar un campeonato, que juegues para hacer la mejor charla que puedas. Pero ¿no les pasa que si lo lográs sos, si no lo lográs no sos? Y si ahora no lo estás logrando como antes, ya no sos. ¿Y para qué querés ser campeón mundial? ¿Para qué querés ser el número 1 del ranking de todo? ¿Para qué querés ser la mejor universidad del planeta? Yo eso le pregunto a los equipos. ¿Para qué querés salir campeón? Y tenía poca edad. Y me decían, Cachito, y que mirá la pregunta que me haces, ¿esta persona va a ser mi entrenador? Porque es así la vida. En la vida tenés que ser mejor que el otro. Tenés que ser mejor que todos. Porque es así. ¿Pero para qué? ¿Para qué querés ser el mejor de todos? Y después de quedarme en silencio y escuchar y seguir preguntando, ¿y sabés por qué? Porque al campeón, al número 1, lo abrazan, lo reconocen, lo escuchan, no le cajonean el currículum. Empieza a hablar y, aunque hable raro, y algo está diciendo, porque si él lo dice, ¿sabe lo que pasa? Que al que gana lo valora. Cuando escuché eso, en esta primera pregunta a un equipo, y después la fui preguntando, me propuse una cosa: tratar de desarrollar a los equipos para que se sientan que los abrazan en su camino de búsqueda, en su camino de esfuerzo, en su camino de intento, en levantarse cuando falla. Y me propuse intentar que se riegue de campeones este universo, pero de campeones de la vida, de lo que hacen. Es lindo salir campeón olímpico, pero mucho más lindo encontrar a tu ser olímpico. Es lindo salir campeón mundial, pero más lindo es encontrar a los campeones mundiales que hay en cada uno. Es lindo ser la universidad
número 1, pero más lindo es ser una universidad que juega todos los días como uno. Entonces, quizás parezca raro esto. Hoy entreno a las divisiones menores de Chile. Mañana voy a entrenar a la Mami Hockey. Qué lindo. Tengo la posibilidad de que esas Mami Hockey encuentren a su ser olímpico de la vida. Y es lo único que me quita el sueño. Es lo único. Parece raro, pero estoy cansado de las peleas que provocan a ver quién es mejor que el otro y que no contribuyen a hacer un mundo mejor. Y mi vida, y en la docencia y en la educación, es que se llene de campeones el mundo. Lo que pasa es que hoy evaluamos, uno es más campeón que otro. Me gusta reconocer los 300 o 400 campeones que descubro todos los días en la actividad docente que hago. Y eso es lo que me quita el sueño. Y ustedes no me trajeron acá, ni a Delphi creo, porque alguna vez salimos campeones. No creo. Si no, no estaría acá. Creo que trajeron a Cachito Vigil y a Delfina Merino. Bueno, Cachito, gracias. Claramente quisimos traer y resonaba mucho con lo que decían ustedes porque es el mensaje que nosotros tenemos como universidad y como escuela de negocios de poner a la persona en el centro. Y la analogía del deporte a veces tiene un límite cuando hablamos con la gente de empresa, porque se supone que los deportistas hacen lo que les gusta y los que logran vivir de eso que les gusta, igual seguramente hay un montón de deportistas que hacen que les gusta, pero sufren un montón por estrés y no la pasan bien. Y yo creo que uno de los desafíos que tiene la comunidad que está acá es poder encontrar propósito y sentido, incluso cuando estás haciendo algo que quizá no es lo que te gusta, pero porque en ese momento hay algo que a veces es el servicio, es la transformación de una organización, es desarrollar un equipo, y vos sabés que estás de paso en esa organización, y esto tiene que ver con también esto de, digamos, jugar como si estuviese jugando el mundial, aunque esté haciendo algo que esté muy lejos de ser un mundial. Y tiene que ver más con la actitud y cómo uno se entrega en la tarea, y eso es lo que enseñamos acá, ¿no? Que lo que te devuelve el resto, y creo que vos, Delphi, no sé si lo decías acá, como lo decías ahí, tiene que ver con que uno lo que entrega, esto que hablábamos de la suerte, ¿no? La pelota pega en el palo y entra, pero también porque hemos dejado todo en la cancha y porque hemos hecho todo, ¿no? Entonces yo como para ir terminando, porque tenemos que ir terminando ahora en 5 o 10 minutos, les quería como preguntar primero como una reflexión abierta, un poco, vos Cachito recién también decías de cómo ven, digamos, los desafíos que tenemos hoy, quizá con la analogía del equipo, en las organizaciones, en los clubes, por nuestra forma, digamos, de cómo estamos viviendo hoy, y si hay algún consejo que darías o una experiencia de, no sé si de liderar o de trabajar en los equipos, un poco lo fuimos diciendo, pero si hay algún mensaje o idea que quieran como para cerrar este pequeño diálogo. Bueno, yo aprovecho para agradecer nuevamente y para darle un cierre por ahí desde mi lado. Yo creo que a la hora de conformar equipos va a haber distintas personalidades, ¿no? Distintas personalidades, distintas costumbres, distintas educaciones con las que vengan esos integrantes de los equipos. Y la magia va a estar en poder sacar de cada uno lo mejor en pos de ese equipo, ¿no? Por ahí con Cacho hablábamos afuera, porque estuvimos charlando un rato largo, de empezar a descubrir las virtudes que tiene cada uno y ponerle más valor a las virtudes de cada uno que estar tratando de encontrar eso o pulir eso en lo que no soy tan bueno, ¿no? No sé, lo pongo en un ejemplo del hockey. Yo soy muy buena delantera, pero por ahí defensivamente no soy la mejor quitando. Y bueno, Delphi,
pegale al arco 200.000 bochas que vas a meter 200.000 goles y vamos a buscar otra que atrás sea una muralla para que cuando vos la perdés o no sea gol, la defienda. Y eso es un poco lo que hay que descubrir en cada equipo. Me acuerdo que en el 2010, que salimos campeonas del mundo, una de nuestras compañeras, Maca Rodríguez, que Cacho la tuvo en River, me acuerdo que el entrenador de ese momento, que era el Chaparretegui, le decía: Maca, vos recuperás la pelota y lo único que haces es pasarse la lucha a Aymar, que está adelante. Nada más. No haces ni un dribbling de más. Vos querés jugar, haces eso y vas a jugar. Y esa era la fortaleza de Maca. Recuperar la pelota y pasarla rápido. Y después la agarraba lucha, hacía otra cosa. Sole, otra cosa. Entonces, en esas virtudes de cada jugadora se conformaba el equipo. Entonces, si vos me preguntás a mí qué es lo ideal para esto de liderar o encontrar en los equipos estos sistemas de que funcionen, es encontrar qué es lo que mejor hace cada uno. Y en eso poder destacarse, en eso poder llevarlo adelante. Somos todas personas distintas, con intereses distintos, con características distintas. Y me parece que todo suma, ¿no? A la hora de, ya sea en un equipo deportivo, una empresa, una universidad, una gestión, un negocio, cada uno debe ser destacado en alguna de sus características. Así que para mí, como consejo, o no como consejo, como comentario, es eso, es descubrir la habilidad principal de cada uno, lo que mejor hace y ponerlo en pos del equipo. Gracias, Delfín. Cachito. Aprendí, una de las cosas que me fascinan es lo que es el concepto de equipo, ¿no? Y toda mi vida soñé con que haya equipo en el universo humano. Y tuve muchas frustraciones y sigo teniendo. Y veo que cada vez está más lejos de que haya equipo en este universo humano. Y quiero hacer esta reflexión. He aprendido de chiquito que trabajar en equipo es el mejor medio para conseguir el logro. Y sin duda es así. No tengo dudas que es así y es maravilloso. Pero en esa búsqueda de que ojalá el ser humano construya equipo en este universo, digo, no alcanza, porque todos trabajamos en equipo para conseguir el logro, pero con nuestro equipo. El equipo es mi equipo, el otro es rival, el otro no es equipo. El otro equipo me puede quitar mi liderazgo. Nos tenemos que hacer fuertes como equipo para jugar contra el otro equipo. Y no hablo de deporte, que cuando uno juega está buenísimo, porque con la excusa de jugar un partido que queremos ganar, nos pasan un montón de cosas espectaculares. Pero digo, creo que está llegando el momento para que trabajar en equipo no sea un medio para conseguir el logro, sino que el logro sea ser un equipo. Creo que el logro máximo es ser un equipo. Y el equipo simplemente es un medio para algo más importante que es el logro. Si el logro fuese ser un equipo, creo que podríamos construir todos nosotros que de alguna manera estamos tratando de transformar. ¿Liderar es transformar? Sí. Pero liderar es transformarse. ¿Qué pasaría si nuestro logro fuese ser equipo? Seguramente el rival, a veces digo, ¿cuál es el equipo en mi deporte? El hockey. ¿Cuál es el equipo más importante del hockey? No, Cachito, el que está dirigiendo, no el hockey. Si se acaba el hockey, si pierde el hockey, si se va a Holanda, si se va a Alemania, si se va a Australia, seguramente va a ser más fácil salir campeón olímpico.
¿Saben cuántas personas van a ir a ver los partidos? El 20%. ¿Saben cuántos sponsors va a haber? Muy poquitos. ¿Saben qué va a pasar? Va a perder lo más lindo. ¿Cuándo va a llegar el momento que no sea solo tu equipo, sino que seamos equipo? Por eso, lo que dejo es, el logro es ser un equipo. Gracias, Cachito. Bueno, a ver, para cerrar, quiero decir que tuvimos un desafío acá arriba, que es la audiencia, digamos, ¿no? Yo me siento como cuando hablo en la mesa con mis hijos a la noche, tenemos algunos que nos miran, otros que comen, otros que escuchan, pero mi hija me dice, yo escucho, papá, no te preocupes, digamos. Así que esperemos. Y recién cuando estaban hablando Delphi y Cachito de por qué nos invitaron y no por lo que ganaron, y yo estoy convencido de que los invitamos porque ustedes representan los valores de este lugar, digamos, que es la honestidad, la autenticidad, el esfuerzo y el profesionalismo. De que hay que ser profesional y lo mejor, pero hay que ser auténtico y poner al ser humano en el centro. O sea que ustedes dos en lo que contaron y en sus trayectorias de vida y profesionales representan un montón de cosas de lo que queremos ser como universidad y transmitir a nuestros alumnos que pasan por nuestras aulas. Así que desde lo personal les agradezco un montón, disfruté mucho haberlos conocido y esta charla, y a nivel alumni IAE y todo, les agradezco un montón que hayan venido, y a todos, bueno, ahora sí pueden comer. Ah, ¿estaban comiendo? Ahora pueden empezar a tomar cerveza. Ah, ya están tomando. Bueno, gracias, hasta luego.